Muchas gracias por tu interés en este video. Esto es SEO en español, el canal donde podrás informarte de las buenas prácticas y recibir noticias sobre el mundo del SEO. En un video anterior hablé sobre los títulos en los buscadores y las actualizaciones que ha recibido por parte de Google, las cuales aprendimos que se generan de manera diferente y es posible que Google automáticamente las modifique para hacerlo acertado en las búsquedas. Por este motivo, debemos ayudar a los usuarios a comprender mejor sobre los productos que se ofrecen en nuestro e-commerce. Un buen enlace de título puede ser de gran ayuda, ya que los usuarios van a entender la oferta y así vamos a atraer un buen tráfico de calidad. Tomando un repaso del contenido que anteriormente publiqué, recordemos que los títulos se generan mediante la etiqueta title que se extrae del HTML, y si no seguimos correctamente las recomendaciones según Google, la generación de títulos va a ser diferente. Por lo que te recomiendo no generar los títulos para tus productos de forma automática o dinámica, ya que si no se realiza de manera correcta, puedes incluso tener títulos duplicados, títulos poco informativos o repetitivos. También considera que si constantemente haces cambios a estos títulos, puede que esta información esté a destiempo con tu indexación, por lo cual debes ser coherente con el tiempo que vayas a realizar estas actualizaciones de títulos para que el Googlebot pueda indexarlo. Una manera de ver cómo los títulos se ven en la búsqueda es mediante la herramienta de inspección de URL de Search Console o haciendo un query directo en el buscador de Google para ver cómo está generado. Está demostrado que los usuarios responden mejor a las imágenes de buena calidad y nítidas, pero este paso puede ser contraproducente. Si publicamos una imagen muy grande en tamaño, esto nos puede llevar un tiempo de carga largo para los usuarios que nos visitan. Entonces es importante hacer un balance entre mostrar el tamaño y la resolución adecuada. Recuerden que los resultados de búsquedas para las imágenes es diferente a las búsquedas generales, tanto de sitios o palabras clave, por lo que es necesario que cada imagen cuente con al menos el tag ALT correctamente con la información de la imagen. Y con respecto al tamaño, Google recomienda que para imágenes de productos cuenten con al menos un tamaño de 1200 píxeles de ancho, y también nos estimula a que reemplacemos cualquier imagen de baja resolución por una de mejor calidad. También podemos usar la herramienta de inspección de Search Console o hacer un query directo en el buscador de Google para el apartado de imágenes para ver nuestros resultados de imágenes indexadas. Con respecto a las imágenes, te recomiendo el uso de herramientas online para comprimir el tamaño de cada una de ellas. Si no sabes manejar un programa de edición, estas herramientas te vendrán perfectamente. También te recomiendo que uses formatos óptimos para tu web, como lo es un formato WebP. Los datos estructurados son un formato estandarizado para proporcionar información sobre una página y clasificar su contenido. Google usa los datos estructurados que encuentra en la web para comprender el contenido de la página y además recopilar información sobre la web. Los datos estructurados son fragmentos de código que se escriben en formato JSON, y estos datos son para ayudarle a entender a Google cuál es la intención de nuestro sitio web. Hay muchos tipos de tarjetas de datos estructurados, pero hoy solo vamos a ver la tarjeta que se relaciona a los productos. La tarjeta relacionada a los productos debe al menos contener título, descripción, imagen, clasificaciones, precio y disponibilidad. Veamos un ejemplo desde la documentación oficial de Google con respecto a los datos estructurados. Acá podemos ver la documentación oficial de Google sobre los datos estructurados, en este caso sobre las tarjetas de producto, en los cuales podemos conseguir los lineamientos técnicos y los lineamientos de contenido. Para esta demostración vamos a ver directamente la herramienta de verificación de los datos enriquecidos. En la herramienta de verificación de los datos enriquecidos podemos incluso colocar directamente la URL una vez que ya tengamos nuestro código ya en producción, o podemos incluso pegar el fragmento de código de nuestro sitio web para ver cómo se va a previsualizar en los buscadores. Una vez realizada la prueba, nos va a arrojar el resultado. Si nuestros datos están correctos, él nos va a decir que todo está válido. Nos va a indicar con el check verde diciéndonos que todo está bien. En el caso de que hubiera un problema, el check cambiaría, en vez de verde pasaría a rojo. Por ahora podemos ver que este ejemplo está todo válido, y dentro de lo que sería la parte del código podemos ver que está dentro de una etiqueta de script indicándolo que es de tipo JSON LD. Dentro de este etiqueta de script podemos ver que está el nombre, la imagen, la descripción y todos los datos que son necesarios. Incluso si el resultado está correcto, podemos ver un preview de cómo se va a ver en los buscadores.
En el caso que resulte correcto nuestro código y la validación esté correcta, vamos a poder ver este preview de cómo se vería en el buscador. Acá podemos ver que en el código de ejemplo se colocó el nombre del producto, la descripción del producto, la cantidad de estrellas y la cantidad de review totales que tiene, así como el precio también incluido del producto. Si tu negocio también cuenta con una tienda física u ofrece servicios en un área específica, entonces es importante que tengas un perfil de Google Mi Negocio, en el cual podrás colocar información de contacto para permitirle a los usuarios indicaciones de cómo llegar navegando por el mapa, hacer publicaciones de tipo post y agregar tus productos. También te recomiendo hacer un perfil de Google Merchant Center. Adicional a esto, hacer un perfil en Merchant Center de Google te va a ayudar a potenciar tus ventas y visibilidad en buscadores. El Merchant Center de Google nos permite exportar nuestra lista de productos y, para el caso que sea que uses WordPress, exportar tus productos de Merchant Center también es posible de manera muy fácil y sencilla. La frecuencia con que Google va realizando cambios a la búsqueda de productos y de negocio últimamente ha sido muy activa, lo cual en este proceso va dejando mucho más claro cómo funciona en específico estas estrategias. Y ahí es donde tenemos que tratar de seguir más proactivamente estas recomendaciones. Si esta información te resultó útil e importante, puedes compartirla, dejar un me gusta y suscribirte.